Satyam, veracidad, significa que los hechos se deben presentar tal como son, para beneficio de los demás. No se deben tergiversar los hechos. Según las convenciones sociales, se dice que uno puede hablar la verdad únicamente cuando les resulte agradable a los demás. Pero eso no es veracidad. La verdad se debe hablar de un modo franco, de manera que los demás puedan saber cuáles son los hechos. Si un hombre es un ladrón y a la gente se le advierte que él es un ladrón, esa es la verdad. La veracidad exige que se presenten los hechos tal como son, para beneficio de los demás. Esa es la definición de verdad. Comentario al Bhagavad Gita, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1896-1977. Una de las ediciones más conocidas en Occidente del Bhagavad Gita es la traducción de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El Bhagavad Gita tal como es, cuya primera edición es del año 1968 y la versión completa de unos años más tarde. Esta traducción al inglés y luego a las demás lenguas modernas viene junto a una extensa exégesis de la obra. Por ello, el resultado ha sido una obra monumental, tanto por su extensión con más de 800 páginas, pero sobre todo por la iniciación que nos hace al mundo de la India milenaria de los Vedas y las escuelas de pensamiento que han formado una de las tradiciones espirituales más fecundas de la antigüedad que sobrevive hasta hoy. Este gran comentarista nos ha dado la posibilidad de comprender la cultura de India y por ello comprender elementos fundamentales del Bhagavad Gita por el análisis que hace del sánscrito y las infinitas referencias a las costumbres de un pueblo que, aunque vive los cambios de la modernidad, sabe preservar con una inigualable continuidad histórica las más antiguas y venerables tradiciones de una cultura humana ya extinta que en la antigüedad fue común a las distintas grandes civilizaciones. La pretensión del exégeta es la de dar a conocer esta sagrada obra tal como es, sin intervenciones europeizantes u occidentalistas que distorsionan su significado original, sino que entendiendo la obra desde la propia cultura y la espiritualidad de India y, por consiguiente, adentrándonos en los significados originales de los conceptos fundamentales de la obra. La aclaración de conceptos claves como Bhagavan, Parampara, Paramatma, orden de Sanyasi, etc., hace que la lectura, estudio y meditación de este canto de Krishna sea una experiencia espiritual de siglos de historia que llena los deseos de realización espiritual de hombres y mujeres que, tal vez, no siendo parte de la religión de India, asumen sus enseñanzas como parte del espíritu universal y de la sabiduría eterna. La posición desde la que el Swami Prabhupada comenta la obra no es foránea, sino comprometida, devota y participante, y difiere incluso de otras lecturas dentro del mismo hinduismo, ya que, si bien comentábamos, su pretensión es presentarlo tal como es, su posición es muy particular, correspondiendo a la del devoto de Krishna, al cual considera la suprema personalidad de Dios, siendo todos los otros dioses semidioses que sirven a la voluntad y obra de Krishna. Por supuesto que estos detalles pueden ser discutidos, puesto que es algo común en la religión de India que un grupo de devotos tengan una especial relación con una deidad por sobre otras. Esto que para una mente precaria acostumbrada a los monoteísmos es incomprensible,
No lo es para los hindúes, pero tampoco lo era para los demás pueblos de la antigüedad como egipcios, griegos y romanos. Como universitas, la lectura krishnaísta de la obra no nos satisface, puesto que la consideramos un intento de figurar la espiritualidad de India en un monoteísmo, convertirla en un discurso religioso muy al estilo de un occidental acostumbrado a la ideología simplista de un único Dios. Los seguidores de esta corriente cometen el error de presentar al mundo occidental un hinduismo que no es, por ejemplo, al traducir en sus ponencias y discursos la palabra Dios como Krishna. Esto es un error, pues Krishna no es la palabra para traducir Dios, como por ejemplo Osiris no es la traducción en egipcio de Dios, sino el nombre de una deidad de la cultura egipcia, asimismo con Krishna. En otras palabras, no suscribimos el intento de simplificar el hinduismo como para hacerlo competir de la mano del Islam y el cristianismo, sino que se debe presentar como lo que es, una vía de espiritualidad cuyo concepto de unidad no se simplifica en un Dios personal, sino en una visión unificada y divina de todas las cosas. Y es en esto en donde radica el concepto de unidad y del absoluto en las enseñanzas de los rishis y sabios de India. Entendemos que muchos de los gurús de India que en los siglos XIX y XX viajaron a Estados Unidos para difundir el Vedanta, el Tantra, el Yoga y todas las grandes doctrinas de Oriente, trataron de acomodarlo o ajustar su terminología para que no pareciera tan distinto al cristianismo, y esto en el mejor de los casos, lo cual es entendible por nosotros, aunque no justificable. No obstante, muchos otros de estos gurús, lisa y llanamente, lo que hicieron fue comercializar la espiritualidad, creando, por ejemplo, la idea de clases de yoga, dando a entender que yoga es el conjunto de posturas que buscan la elasticidad y por el complejo postureo lograr un contorsionismo que idolatra el cuerpo y reduce toda aspiración espiritual hacia lo trascendente a un materialismo gimnástico ofertado como espiritual. Y las consecuencias distorsionantes de este fenómeno las tenemos hasta hoy, incluso en India. Si vamos a presentar y hablar del hinduismo, hagámoslo con sus atributos esenciales y particulares que lo diferencian de todo lo demás. Vamos a presentarlo con sus muchos dioses, divinidades, avatares, encarnaciones de dioses, sabios, maestros, con su lengua sagrada, sus textos consolidados por la tradición y por la sabiduría misma, y sus infinitas prácticas espirituales que conducen a sus iniciados a la liberación o moksha, a la práctica espiritual o sadhana, hacia el estado meditativo o dhyana, hacia la concentración y quietud del pensamiento o dharana, hacia la absorción o samadhi, o a la unión con el principio absoluto del universo, el Brahman, esto es el nirvana. Dentro de la tradición hindú existen varias escuelas que participan del principio de Sanatana Dharma o la enseñanza eterna, incluso escuelas que se pueden oponer entre sí. Sin embargo, todo esto lo podemos observar en unidad, por lo cual el budismo, al cual consideramos como una de las modalidades de la espiritualidad de India, no lo entendemos antagónico a los Vedas, sino una de sus muchas derivaciones, una de sus posibilidades, tal como lo es el Advaita de Shankara. Ni siquiera el Shivaísmo de Cachemira lo entendemos como una oposición, sino una lectura diferente de comprender la naturaleza eterna de la realidad y un camino distinto hacia la experiencia con el absoluto. Nos sentimos abrumados ante tanta riqueza, belleza y sabiduría que custodia la India como tesoro para toda la humanidad.
reconocemos que es imposible presentar mínimamente toda una sabiduría en una de nuestras publicaciones, ni siquiera en muchas de nuestras publicaciones. No obstante, confiamos en la sabiduría para que nos pueda conducir a compartir con nuestros amigos algo sobre el trabajo espiritual que los iniciados en estas prácticas van experimentando, pues aunque sea mucha la información disponible, es poco conocida. Lo que hoy llamamos hinduismo no es una religión revelada por alguien. No es como la religión de un libro al cual se tiene por sagrado en tanto revelado a la inteligencia humana. Más bien, el hinduismo es estrictamente una tradición, es decir, una herencia cultural e histórica en la cual se transmiten las enseñanzas de hombres y mujeres que tras dedicar sus vidas al cultivo del conocimiento, a la meditación, a la reflexión y al culto ritual, han ido concluyendo un conjunto de principios y regularidades del universo y de la propia interioridad humana, quienes en vida enseñaron a otros y estos a la vez lo aplicaron, corroboraron y corrigieron, y así en lo sucesivo se formaron las distintas tradiciones de conocimiento. Una de las tradiciones nos dice que el dios Shiva, luego de periodos cósmicos de estar absorto en meditación, aceptó como discípulos a 7 hombres quienes se convirtieron en los 7 primeros rishis, o maestros o sacerdotes, que recibieron de Shiva el conocimiento y las prescripciones para las distintas prácticas espirituales, a través de las cuales todos podrían alcanzar la iluminación. Estos 7 rishis se convirtieron en los primeros hombres divinos que enseñaron a la humanidad el conocimiento de los dioses o devas, enseñando diferentes rituales, un conocimiento muy sutil y grandioso del cosmos, un conjunto de prácticas de meditación, de mantras, de técnicas de respiración, de disciplinas morales que purificaran, a través de la conducta, la mente de los hombres y un sinfín de prácticas y enseñanzas que permitieran el logro de la perfección. Estas enseñanzas son impartidas en los ashram, lugares parecidos a un monasterio, una escuela o una orden, en donde el gurú vive y recibe a sus discípulos y personalmente les instruye y guía sus prácticas espirituales. El gurú, cuya importancia es crucial para esta tradición, va guiando a sus estudiantes a través de distintas iniciaciones en distintas prácticas para que éstos descubran que el principio de todas las cosas está y siempre ha estado en ellos mismos, pero esto debe ser resultado de la experiencia de cada uno. Por ello, no es suficiente que alguien nos diga eso, sino que junto con decirnos y recordarnos tal verdad, el gurú guía para que sus estudiantes tengan por ellos mismos la experiencia de una vida sagrada y divina, para que reconozcan que los hombres cumplen en este mundo una misión, como dioses encargados de hacer brillar el Dharma para el beneficio y la felicidad de todos los seres. En este proceso de práctica y de instrucción, cada alumno se ve atraído por una fuerza divina encarnada en la figura de una divinidad, y se le recomienda que cultive con esta divinidad un trato diario de amor y cercanía, que eleve un altar con una estatua, que dirija a ella sus oraciones, sus cantos y sus mantras, que medite en la divinidad, visualice sus múltiples representaciones. De esta manera, la devoción o bhakti irá sensibilizando sus pensamientos y purificándolos para que se haga cada vez más receptivo a todo lo que es excelente y virtuoso. A esta divinidad el iniciado ofrenda su vida, sus comidas, sus buenas obras, las cuales ya no realiza por el solo beneficio que le dan, sino por amor a los demás,
como un acto de servicio al dios, la diosa y a todos los seres del mundo. Al atender al servicio desinteresado o karma yoga, su vida se corresponde como ejemplo de virtud y exterioriza la imagen y presencia misma del Dios, al cual por la práctica del darshan o contemplación se unifica y se convierte para los demás en objeto de visión, de referente, de modelo fraterno. Luego de años de estudio, de meditación, de austeridades, de devoción, los iniciados, ya sean jóvenes o adultos, como era la costumbre en la tradición védica en la que todos, a cierta edad, luego de formar sus familias, se dedicaban a la vida espiritual, aunque con excepciones, puesto que, como en el caso del divino Shankara, de niño quiso tomar los votos de renuncia y convertirse en un sannyasi. La elevación del pensamiento alcanzada y la comprensión de los principios de todas las cosas les trae la experiencia de la plenitud de lo divino. Son estas prácticas y costumbres las que por siglos han formado lo que hoy llamamos hinduismo, que poco tiene de relación con las religiones a las que estamos habituados, sino que más bien se parece a una gran escuela de espiritualidad, como fueron y pudieron haber sido los pitagóricos, platónicos, herméticos, que si no hubiesen sido prohibidos, perseguidos y acabados como una realidad histórica, hubiesen dado origen a una cultura similar. Esperamos en futuras publicaciones seguir compartiendo referencias de esta tradición que veneramos y admiramos como un depósito de la sabiduría de todos los tiempos y un ejemplo actual de la espiritualidad de los antiguos, a la cual se unen nuestros propósitos como hijos de la sabiduría, adoradores de todo lo que es divino, de todo lo que es bello y de todo lo que es verdadero.